Para que un fármaco se una a un receptor, este debe presentar una afinidad elevada por el fármaco y una alta especificidad para distinguir entre moléculas similares. Generalmente, la unión fármaco-receptor es reversible, aunque pueden darse casos de uniones irreversibles. Entre la respuesta que los receptores pueden desencadenar, destacamos algunas como modificaciones en el flujo de iones, cambios de la actividad enzimática, modificaciones en la producción de determinadas proteínas o mediadores celulares. El receptor, por lo tanto, solo tiene dos funciones fundamentales, que es unirse al ligando y desencadenar una respuesta. En la siguiente imagen podemos observar a un receptor con capacidad de unirse a dos ligandos, representados por los fármacos A y los fármacos B. Ambos fármacos muestran afinidad por el receptor, formando un complejo fármaco-receptor. Sin embargo, solo el fármaco A puede generar una respuesta. Esto se debe a que únicamente el fármaco A tiene la capacidad de inducir un cambio conformacional en la estructura del receptor, provocando su activación. Mientras que el fármaco B se une al receptor con afinidad, pero sin lograr generar esta forma activada y por lo tanto no desencadena ninguna respuesta. Llamamos agonista al fármaco que genera la respuesta y antagonista al que no la genera. En esta situación se presentan dos fenómenos: la ocupación del receptor, regulada por la afinidad que corresponde a la tendencia del fármaco a unirse al receptor, y la activación del receptor, dada por la eficacia del ligando que corresponde a la capacidad del fármaco para activar al receptor una vez que se ha unido a él. A pesar de que tanto el fármaco A como el fármaco B muestran alta afinidad por el receptor, solo el fármaco A resulta eficaz mientras que la eficacia de B es nula. Al igual que las moléculas pueden mostrar diferentes afinidades por un receptor, también exhiben distintos niveles de eficacia. Mientras que un antagonista tiene una eficacia de 0, los agonistas pueden variar desde valores mayores que 0 hasta 1. Cuando la eficacia es igual a 1, denominamos al fármaco agonista total o agonista completo, mientras que los que presentan eficacias entre 0 y 1 son considerados agonistas parciales. Podemos evaluar gráficamente la afinidad y la eficacia de los fármacos frente a un determinado receptor. El gráfico A corresponde a un gráfico dosis-respuesta, que es una herramienta fundamental en la farmacodinámica para comprender cómo es la respuesta biológica de un organismo y esta cambia en función a la dosis del fármaco administrado. En este gráfico, en el eje horizontal se representa la dosis del fármaco y en el eje vertical se muestra la magnitud de la respuesta biológica, o también llamado efecto. A medida que mayor es la concentración del fármaco, mayor es el efecto producido, hasta que se llega a un efecto máximo, denominado Emax. Cuando la concentración del fármaco genera el 50% de la respuesta máxima posible, hablamos del S50, que significa concentración eficaz 50. La mejor forma de representar una curva dosis-respuesta corresponde a la forma semilogarítmica, ya que nos permite evaluar el efecto máximo en un mayor rango de concentraciones. El S50 es una medida importante porque nos indica la potencia del fármaco. Fármacos con un S50 son más potentes, ya que logran la mitad de la respuesta máxima con una dosis más baja. Por otro lado, fármacos con un S50 más alto son menos potentes, ya que se requiere una dosis mayor para alcanzar la misma respuesta. La potencia es un reflejo de la afinidad del fármaco por su receptor. Un fármaco más potente tiene mayor afinidad por su receptor. Otro parámetro que se refleja en esta relación dosis-respuesta corresponde a la eficacia. La eficacia se refiere a la capacidad máxima de respuesta que puede ser generada por un fármaco. Un fármaco con mayor eficacia será capaz de inducir una respuesta biológica máxima más intensa en comparación con otro fármaco que tenga una eficacia menor. En el gráfico, el fármaco C corresponde a un agonista completo y el fármaco D corresponde a un agonista parcial. La eficacia es un aspecto crítico a considerar al evaluar las capacidades de un fármaco para lograr el efecto terapéutico deseado. Un fármaco altamente eficaz puede ser capaz de producir una respuesta completa y significativa en el organismo, lo que lo convierte en una opción valiosa para el tratamiento de ciertas condiciones médicas. ¿De qué depende la afinidad o la especificidad de los fármacos a sus receptores? Esta dependerá del tamaño y la forma del fármaco, de la orientación espacial que pueda tener el fármaco y del tipo de enlace en la unión que genere el fármaco con el receptor.
Como podemos observar en la figura, si una molécula de fármaco tiene una distribución espacial diferente, no encajará adecuadamente en los sitios activos del receptor. La interacción óptima entre fármaco y receptor se basa en la complementariedad estructural. Esta falta de coincidencia estructural conduce a una interacción deficiente. La forma y disposición de grupos funcionales en el fármaco son cruciales para su unión a sitios específicos en el receptor. Los sitios activos en los receptores tienen características tridimensionales que son únicas y se ajustan específicamente a las moléculas del fármaco. Este concepto de llave cerradura es esencial para provocar respuestas biológicas específicas en el organismo. Cuando el fármaco no puede encajar adecuadamente en estos sitios activos del receptor, debido a algunas diferencias en su estructura tridimensional, la capacidad del fármaco para iniciar una respuesta biológica se ve comprometida. Esta falta de interacción eficaz puede resultar en una reducción o ausencia de efecto terapéutico deseado. Como se mencionó anteriormente, los antagonistas son fármacos que tienen la capacidad de unirse a los receptores pero no desencadenan una respuesta biológica activa. En lugar de activar al receptor, su función principal es bloquear o inhibir la acción de los agonistas naturales o los agonistas exógenos que intentan activar al receptor. En la relación dosis-respuesta, los antagonistas provocan un desplazamiento hacia la derecha de la curva, lo que significa que se necesita una cantidad mayor de agonista para alcanzar la misma respuesta que en ausencia del antagonista. Esto se debe a la competencia entre el agonista y el antagonista por los mismos sitios de unión en el receptor. Existen tres tipos principales de antagonistas: los antagonistas competitivos, los no competitivos y los irreversibles. Los antagonistas competitivos compiten directamente con el agonista por los sitios de unión del receptor. En este caso, aumentar la concentración del agonista puede superar el efecto del antagonista y alcanzar la respuesta máxima. Por otro lado, los antagonistas no competitivos se unen a sitios diferentes en el receptor y alteran la conformación del sitio de unión del agonista, lo que impide que el agonista se una y active el receptor. Los antagonistas no competitivos son más difíciles de superar con una mayor concentración de agonista, ya que no compiten directamente por los mismos sitios de unión. Gráficamente, el efecto de los antagonistas no competitivos es igual al de los antagonistas irreversibles. Estos se unen de manera permanente al receptor objetivo, alterando la función del receptor al formar enlaces covalentes con él o provocar cambios conformacionales duraderos. Los antagonistas irreversibles pueden tener efectos más duraderos y profundos en la actividad biológica del receptor, ya que su acción no puede ser revertida con facilidad. Por lo tanto, su efecto puede persistir incluso después de que se haya eliminado del cuerpo. Debido a esta característica, los antagonistas irreversibles a menudo se utilizan en situaciones en las que se busca un efecto prolongado y sostenido, como es en el caso de ciertos tratamientos médicos o enfoques terapéuticos específicos. Como se mencionó al inicio, para que un fármaco produzca un efecto farmacológico es necesario que interactúe con blancos farmacológicos moleculares, también conocidos como dianas terapéuticas. Estas son moléculas o estructuras celulares específicas que son el objetivo principal de los fármacos en un proceso de intervención terapéutica. Si bien estas dianas son principalmente receptores, también pueden ser enzimas, transportadores, canales iónicos, así como también ácidos nucleicos como el ADN o el ARN, e incluso factores de crecimiento solubles. Estas dianas terapéuticas son componentes claves en las vías bioquímicas y los procesos celulares que regulan la función normal del organismo, y los fármacos interactúan con estas moléculas para modificar su función y, en consecuencia, influir los procesos biológicos relevantes. Los canales iónicos sensibles al voltaje son blancos farmacológicos moleculares esenciales en la regulación de la excitabilidad eléctrica en células, especialmente en células nerviosas y musculares. Estos canales iónicos se abren o cierran en respuesta a cambios en el potencial de la membrana, permitiendo el flujo de iones como sodio, potasio, calcio o cloruro, lo que genera mayores cambios en el potencial eléctrico de la célula, transmitiendo señales eléctricas críticas para la función normal del sistema nervioso y muscular. Por esta razón, estos canales son blancos farmacológicos importantes, donde los fármacos pueden tener efectos como el bloqueo, la activación o inhibición o la modulación del canal. Algunos ejemplos de fármacos que actúan sobre estos canales son los anestésicos locales, la tetrodotoxina o la veratridina, que actúan en canales de sodio controlados por voltajes. La amiloridía o la aldosterona
pueden modificar los canales de sodio de los túbulos renales, mientras que las dihidropiridinas o agentes opioides modifican la actividad de los canales de calcio controlados por voltaje. Las enzimas son blancos farmacológicos moleculares cruciales debido a su papel fundamental en las vías bioquímicas y metabólicas del cuerpo. Dado que enzimas están involucradas en una amplia variedad de procesos biológicos esenciales, son objetivos atractivos para el desarrollo de fármacos que regulen o modulen estas reacciones. Los fármacos que actúan sobre enzimas pueden provocar la inhibición enzimática, como por ejemplo las estatinas que inhiben a la HMG-CoA reductasa, enzima involucrada en la síntesis del colesterol. O también pueden generar la activación enzimática, como la alteplasa, que cataliza una reacción enzimática que convierte el plasminógeno en plasmina activa, lo que permite degradar el coágulo. Otros efectos que también tienen los fármacos sobre las enzimas puede ser la modulación selectiva, la terapia dirigida y el reemplazo enzimático. El ADN es un blanco farmacológico fundamental en la terapia contra diversas enfermedades, especialmente en el ámbito de la quimioterapia y la medicina antiviral. Ejemplos de fármacos que actúan en el DNA pueden ser agentes antineoplásicos como la doxorubicina y la cisplatina, inhibidores de la transcriptasa inversa utilizados para el tratamiento contra el VIH, como por ejemplo el tenofovir o el efavirenz, para la terapia antiviral, donde tenemos al aciclovir para el tratamiento del herpes y el ganciclovir para el tratamiento del citomegalovirus. En el caso de la terapia antiparasitaria, con el benzonidazol, que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Y también tenemos la modulación genética, donde la terapia génica es un enfoque emergente que busca corregir mutaciones genéticas al modificar directamente el ADN del paciente. Los transportadores también son blancos farmacológicos moleculares clave que desempeñan un papel fundamental en la regulación del transporte de sustancias a través de membranas celulares. Estas proteínas son esenciales para el movimiento de nutrientes, iones y moléculas a través de las membranas celulares y de organelos subcelulares. Algunos ejemplos son los inhibidores selectivos para la recaptura de serotonina, o ISRS, como la fluoxetina, o los inhibidores de la bomba de protones, como en el caso del omeprazol. Finalmente, tenemos a los receptores. Estos son blancos farmacológicos moleculares fundamentales en la interacción entre los fármacos y el organismo. Los receptores son proteínas presentes en las células y tejidos que responden a señales químicas, como los neurotransmisores u hormonas, y desencadenan una serie de respuestas biológicas en respuesta a estos. Los fármacos pueden interactuar con estos receptores para modular o modificar las respuestas celulares y por lo tanto influir en el funcionamiento del organismo. Existen 4 tipos de receptores: los receptores asociados a canales iónicos sensibles a ligandos, los receptores acoplados a proteína G, los receptores con actividad enzimática intrínseca y los receptores nucleares o receptores intracelulares. Los fármacos pueden ser agonistas, antagonistas o moduladores alostéricos de estos receptores. Los agonistas activan la respuesta del receptor, mientras que, como ya hemos visto, los antagonistas la bloquean, mientras que los moduladores alostéricos afectan la actividad del receptor de manera indirecta. Los canales iónicos regulados por ligandos son proteínas de membrana presentes en las células que se abren o cierran en respuesta a la unión de un ligando específico, como neurotransmisores, hormonas o fármacos. Estos canales regulan el flujo de iones a través de la membrana celular, lo que tiene un impacto en la excitabilidad eléctrica y la función de las células. Dentro de estos receptores encontramos el receptor nicotínico, blanco farmacológico de la nicotina, la mecamilamina y la vareniclina, receptor GABA-A, que es el blanco de barbitúricos y benzodiazepinas, y el receptor de rianodina, que es un canal iónico sensible a calcio que se encuentra en el retículo sarcoplasmático de las células musculares, donde la cafeína actúa como su agonista. Los receptores acoplados a proteína G son una familia de proteínas que juegan un papel fundamental en la transmisión de señales en la célula, respondiendo a una variedad de señales extracelulares como hormonas, neurotransmisores y factores de crecimiento. Cuando un ligando se une al receptor acoplado a proteína G, se activa una proteína G que actúa como intermediario para transmitir la señal al interior de la célula. Estos receptores son altamente diversos y se encuentran en una variedad de tejidos y células en todo el cuerpo.
Su activación desencadena una serie de respuestas celulares que pueden influir en funciones como la contracción muscular, la secreción de hormonas, la regulación del ritmo cardíaco y la neurotransmisión. Estos receptores son blancos importantes para la terapia farmacológica y muchos medicamentos actúan mediante la modulación de estos receptores. Algunos ejemplos de estos receptores y sus ligandos incluyen los receptores beta-adrenérgicos, donde tenemos un agonista como el salbutamol, receptores muscarínicos, donde un antagonista es la atropina, tenemos receptores dopaminérgicos, donde actúa el haloperidol, receptores opioides, donde actúa la morfina, receptores de angiotensina 2, donde actúa el losartán, y receptores de adenosina, donde actúa el clopidogrel. Los receptores con actividad enzimática intrínseca son proteínas de membrana que, además de su función como receptores de señales extracelulares, también tienen una actividad enzimática incorporada en su estructura. Estos receptores pueden tener dominios enzimáticos que desencadenan reacciones bioquímicas en el interior de la célula en respuesta a la activación del receptor. Algunos ejemplos son el receptor de la insulina, receptores de factores de crecimiento y receptores de citoquinas. Y algunos fármacos que actúan en estos receptores corresponden a la insulina y a la eritropoyetina, que son administrados como terapia hormonal, y algunos agentes biológicos como el trastuzumab, administrado como agente biológico para el tratamiento del cáncer, anakinra y anifrolumab, que son agentes inmunosupresores biológicos. Finalmente, los receptores nucleares, que son proteínas intracelulares que actúan como reguladores de la transcripción génica. Estos receptores se encuentran en el citoplasma o el núcleo de las células, y cuando se unen a ligandos específicos, pueden ingresar al núcleo y unirse al ADN para modular la expresión génica y con ello modificar la expresión de un gran número de proteínas involucradas en el metabolismo, reproducción, inflamación y diferenciación celular. Algunos ejemplos de estos receptores corresponden al receptor de glucocorticoides, que son activados por fármacos como la prednisona, receptor de estrógenos, cuyos fármacos prototipo es el estradiol, receptores de hormonas tiroideas, donde son blancos farmacológicos de la levotiroxina, que es una prodroga de la hormona tiroidea T3, y finalmente la isoforma gamma del receptor activado por proliferadores peroxisomales, cuyo ligando es la prostaglandina J2, y son blancos farmacológicos de las tiazolinedionas u antidiabéticos orales como la rosiglitazona o la pioglitazona. Para finalizar, es esencial recordar que la comprensión detallada de los distintos mecanismos de acción lo explorarán detalladamente al abordar los diversos grupos farmacológicos. A medida que avancen en el estudio de cada categoría de fármacos, van a obtener una visión más profunda de cómo interactúan con objetivos moleculares específicos y cómo influyen en los procesos biológicos. Esta comprensión nos permitirá apreciar cómo los medicamentos logran sus efectos terapéuticos y cómo pueden modular diferentes aspectos en el organismo. Gracias por su atención y dedicación en esta cápsula de farmacodinámica. Hasta la próxima.